Buen día, damos gracias a Dios por este momento. Permita el Señor que el mensaje que estamos por exponer sea de gran bendición para usted. Dice Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban un cántico nuevo desde el trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Padre, permite que tu palabra sea de bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios dice que le ama a usted a través de toda y cada una de las páginas de la Biblia. Dios ha mostrado en todo momento que ama a todos y a cada uno de nosotros. En todos y cada uno de los libros y los mensajes que hemos expuesto durante este tiempo, Dios nos ha permitido conocerle. Nos ha permitido ver que su amor está presente, que nos ama íntima, personal e incondicionalmente. Nos ama con pasión, no por lo que somos, ni por lo que tenemos, ni por aquello que siquiera hacemos o dejamos de hacer. Pero la pregunta sería, ¿podría usted decir lo mismo que ama a Dios? ¿Le ama a usted realmente confiando como un niño que confía en su Padre, o simplemente se limita a decir que ama un ser supremo, algo superior, que está en alguna parte, pero que no tiene ningún tipo de contacto con Él? Estos mensajes, amados hermanos y amigos, no tienen como propósito satisfacer nuestra curiosidad o nuestro apetito de conocimiento, sino de aprender a dirigir nuestra vida sabiamente para cambiar aquellos aspectos que pueden y deben ser transformados en nosotros. Tal vez usted y yo somos complejos, no nos entendemos, y si realmente deseamos ser más felices, debemos ser capaces de reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras flaquezas y actuar en consecuencia. ¿Cuánto ama usted a Dios? Porque Dios le ha mostrado a través de la Biblia que Él le ama. Y en este libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 14, hay una sección que es descrita por el apóstol Juan como un interludio, una pausa, en la que veremos tales temas como el cántico de los redimidos, el Cordero en el monte de Sión, la predicación del Evangelio en todo el mundo, el juicio contra aquellos que llevan la marca de la bestia y contra Babilonia, la oración por aquellos que murieron por el Señor y una visión anticipada de la última batalla. Y amados hermanos, este nuevo interludio da la oportunidad de entender las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo adoras tú a tu Dios? ¿Cómo adoras al Señor? Las bestias salvajes, una que sube del mar y otra que sube de la tierra, ambas deben ser consideradas conjuntamente como una especie de gemelos siameses, en los cuales apenas podemos distinguir dónde acaba una y dónde comienza el otro. Así que, amados hermanos, el capítulo 14 de Juan, hallamos horas
oscuras en la historia de la humanidad, pero también hallamos cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, nos relata que Él no deja a ninguna de sus ovejas que se pierda, porque las ama, Él las redimió, las selló y las guardó, porque Él es el gran pastor de las ovejas. Esos redimidos, amados hermanos, están ante la presencia del Señor, le siguen por donde sea, dice el texto bíblico, porque son personas, son redimidos que no se contaminaron con el mundo. El logro de todas ellas es que, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que se presentaron en su vida, permanecieron fieles. A pesar de todas y cada una de las cosas que ellos vivieron, estaban adelante. No honraron a la bestia, como vimos en el capítulo anterior. Vemos que la Babilonia cae. Vemos que las últimas palabras del Cordero. Vemos cómo caen los seguidores de la bestia, del anticristo, los cuales serán derrotados y juzgados. Así que vemos nosotros, amados hermanos, a este grupo de hombres, de creyentes, de redimidos, cantándole al Señor. Y ese cántico, amados hermanos, es un cántico lleno de la gracia de Dios. Pero son redimidos, marcados con el nombre de Jesucristo y de su Padre. No la marca de la bestia, sino la marca de Dios. Hablando, amados hermanos, que representa propiedad, lealtad, protección, dependencia, incluso inmunidad. Estos redimidos del Señor, que está aquí mencionado, están delante del Cordero. Ese Cordero que vimos en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 13, y como dice la palabra del Señor en el Salmo número 2, versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Allí es donde se encuentra el Cordero. Y allí, amados hermanos, se escucha Juan, los mismos hombres y mujeres cantándole al Señor. Esos redimidos que pasaron por momentos difíciles, como los jóvenes hebreos del capítulo del libro de Daniel, que pasaron por un horno de fuego. Dios no quiere que ni una sola alma se pierda, y así lo afirma la palabra del Señor. Y los cristianos, amados hermanos, deberíamos anhelar una mayor amistad con Dios. La palabra nos dice, amados hermanos, que nosotros hemos de ocupar un lugar especial. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Cordero de Dios? Dice la Biblia, al lado del trono del Padre, a la diestra del Padre. Ese Cordero que estará en el monte Sión, ese Cordero que va a pastorearnos, el buen pastor de las ovejas. Cristo es la respuesta para todas nuestras incógnitas, la expectativa de su gracia. Necesitamos acercarnos a Él con la confianza de un amigo, la expectativa de un hijo suyo y el respeto de un siervo redimido en su amor y por su amor. Juan, amados hermanos, hablando de esta manera, nos habla de una descripción maravillosa, y esa descripción es la voz de Dios. Yo no sé si a usted le gustaría conocer el volumen, el tono, la intensidad de la voz de Dios, pero Moisés se gozaba en la voz de Dios. Cuando el pueblo de Israel pidió ir y escucharlo, dice la palabra del Señor que se escuchaban como el estruendo de muchas aguas, como relámpagos, como truenos, amados hermanos. Y entonces el pueblo dijo, mira, mejor que te hable a ti y tú nos hablas y nos dices a nosotros, porque no podemos soportar la voz de Dios.
Amados hermanos, ahora que ha habido inundaciones en algunas partes de Tabasco y de América Latina, ¿cómo va el río con toda su fuerza? Y dice la Biblia que la voz de Dios es así como el estruendo de muchas aguas, que va arrastrando piedras, troncos, todo lo que encuentra a su paso. Así que, amados hermanos, la experiencia resulta de escuchar la voz de Dios imborrable. El hombre que escucha la voz de Dios no puede negar su gracia y su misericordia. Quizás nosotros hemos podido escuchar el estruendo de una tormenta. Recuerdo que en una ocasión, viviendo en Mazatlán, Sinaloa, vino unos relámpagos, había lluvia, tormenta, y solamente decía un hermano: escuche, pastor, y se escuchaba como un silbido, y entonces venía el estruendo del relámpago, amados hermanos, y se escuchaba, y decía el hermano: eso es allá en el mar. Y yo decía entre mí: si eso es en el mar, ¿qué será aquí? Y, amados hermanos, las tormentas, el ruido de miles de toneladas de agua cayendo desde lo alto, así es la voz de Dios. Juan nos dice que su voz era como el retumbar de un trueno imponente. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar a los pueblos mágicos de nuestra república, y entre las montañas, cuando le toca la lluvia, cuando le toca el estruendo de los relámpagos, del trueno de la tormenta, las montañas hacen un eco y aumentan su volumen, y resulta, amados hermanos, realmente impresionante. Juan nos explica que era también como la música de arpistas que estuvieron tañendo sus arpas. En otras palabras, la melodiosa voz de Dios, su gracia irresistible, su música suave que calma el corazón angustiado, así es la voz del Señor. Pero esa voz que es suave, esa voz que es linda, hermosa, es la voz, amados hermanos, que escuchará el hombre en su aflicción, en su angustia, cuando esté frente y no esté redimido, sino tenga la marca de la bestia. Ahí no será una voz apacible, dulce, suave, sino será la ira misma de Dios. Dice la palabra del Señor que el Cordero estaba cantando un himno que solo ellos podían aprender. Los redimidos solamente pueden cantar el himno que se está aprendiendo. Dice Juan, para aprender era necesario ser redimidos. A lo largo de nuestra vida, amados hermanos, para poder aprender ciertas cosas, uno tiene que pasar por ciertas experiencias. La aflicción en nosotros puede producir resentimiento, pero también puede producir fe, paz y poder aprender un himno nuevo. Hace muchos años, no voy a decir dónde, recuerdo que se iba a celebrar el Día de las Madres y le dijeron a la esposa del pastor principal de esa iglesia: hermana, démosle un obsequio también a la hermana Julanita, que ella ya es madre. Y dijo la otra: no, ella no es mamá, perdió al niño, esa no es madre. Fue una actitud negativa, mala, es cierto. Pero después de unos meses, su hija se casa y queda embarazada y pierde su bebé. Y la hermana le dice a las hermanas de la familia: hermanas, mi hija perdió a su bebé, yo quisiera que fueran a visitarla, yo quisiera que le llevaran un obsequio. Y dijeron las hermanas: hermana, ¿se acuerda usted que usted dijo que Julanita no era madre? Tampoco su hija es madre todavía. ¿Y cómo le dolió a ella? A veces, amados hermanos, tenemos que pasar por experiencias difíciles para entender a otros.
Pero aquí, amados hermanos, la experiencia que está viviendo Juan es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Una experiencia de fe, de paz, que podamos vivir redimidos conforme a Dios y ser partícipe de ese coro gigantesco que se dará en los cielos, que jamás se ha escuchado. Ese coro, amados hermanos, de más de 1,400,000 voces, de todos los redimidos del Señor, que no se pueden contar. Pues dijo el Señor Jesucristo y dijo Dios a través de Abraham en la revelación del libro del Génesis, diciéndole que tu familia será como la arena del mar o como las estrellas de los cielos, que no podrán contarse. Así será ese coro que cantará para la gloria de Dios, que dirá: santo, 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 Señor Dios omnipotente, digno de recibir la honra y la gloria. ¿Cuál será el canto? No lo sabemos, pero realmente, amados hermanos, solamente los fieles del pueblo de Dios, los escogidos de Dios, serán testigos fieles de la gracia de Dios en Jesucristo su Hijo. Y solamente ellos podrán aprender el cántico. Solamente ellos, los redimidos de entre todos de la tierra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 107, 1 y 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová. Cuán importante, amados hermanos, son los redimidos del Señor. Son aquellos, amados hermanos, que no se contaminaron. Son aquellos que permanecieron fieles de forma inquebrantable. Son aquellos que dijeron: cueste lo que cueste, le voy a ser fiel a mi Dios. Daniel dice la palabra que cuando se dio el edicto de que nadie orara a otro Dios si no fuera el rey, sería castigado. Daniel permaneció fiel. Le costó ir al foso de los leones, pero allí un ángel del Señor bajó y cerró las fauces de los leones. El rey no podía dormir. Y dice la Biblia que cuando el rey vio la mañana, salió corriendo gritando: Daniel, Daniel. Y Daniel contestó: aquí estoy, oh rey, Dios te guarde. Y entonces el rey entendió que Daniel era protegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros podemos pasar por momentos difíciles, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Podemos pasar por circunstancias que también nosotros hemos provocado, pero Dios en su gracia nos da de su luz. Él nos permite poder crecer en su amor, comprender su misericordia, y aunque hayan eventos cronológicos en la palabra del Señor, nos encontramos hacia el final mismo de la iglesia. Dios nos habla y nos dice: hay dos caminos aquí. O eres redimido, sellado con mi nombre y el nombre de mi Hijo, o estás sellado con el nombre de la bestia. Y recuerda que el pago de la bestia será la destrucción misma de la gran Babilonia, del anticristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, murió para darnos acceso a la presencia de Dios. Él es quien murió por nosotros, para redimirnos y poder así, poder acercarnos al Padre por los méritos de Él. Pareciera difícil permanecer fiel al Señor, pero estos redimidos, el remanente del pueblo de Dios, sobrevivieron, fueron guardados por Dios durante mucho tiempo, para que cuando venga el Hijo, los hombres, los cristianos, no vayamos a pasar tribulación, sino pasemos en paz y gloria delante de su trono. El canto es como el estruendo de muchas aguas. El canto del Señor va más allá de nuestro entendimiento. Yo te pregunto a ti,
¿Tu vida le canta a Dios? ¿Tus pensamientos le cantan a Dios? ¿Tus actitudes y acciones le cantan a Dios? ¿A quién le cantan? ¿A quién te diriges? Yo espero en el Señor que tú seas uno de los redimidos. Yo espero en el Señor que tú tengas ese encuentro personal con tu Cristo y que su gracia y tu misericordia te acompañe y te guíe hoy y siempre. Padre, te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que todo aquel que escuche este mensaje sea edificado y permite, Señor, que sea redimido por la sangre del Cordero. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te bendiga. Te invito a que te suscribas, te invito también a que compartas estos mensajes y que ores por nosotros. Habrán algunos cambios próximamente, pero te pedimos que ores por nosotros para que el Señor sea quien nos diga todo aquello que necesitamos realizar y que Dios te guarde a ti. En Cristo Jesús. Amén.